Nuestro siguiente invitado escribió un libro muy interesante. ¿De qué habla? Muy interesante sobre la cancelación del proyecto de Texcoco. Ah, del aeropuerto del aeropuerto de allá. Del FIFI. Y cómo este hubiera supuesto importantes daños materiales. Pero bueno, para hablarnos de este proceso, no crea que cualquiera. Y No, además, nada más no, alfombra roja y caravana. Como exacto, porque imagínense hablar de todo el proceso de la cancelación y saberle. recibamos cálidamente a Javier Jiménez Espriu. Don Javier, muy buenos días. Buenos días. Déjeme refrescársela al público. No, bueno, la memoria. Es que el maestro es exsecretario de Comunicaciones y Transportes, por eso les decimos que de que sabe. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarles. Oiga, ¿en qué momento decidió usted empezar a platicarnos y a explicarnos a nosotros, los de a pie, qué hubiera pasado si este monstruo continuara? Ese proyecto y ese trabajo han sido seguramente la situación más polémica del gobierno del licenciado López Obrador. Y fue la primera. Bueno, la decisión de la cancelación se dio incluso unos días antes de la toma de posesión del presidente, porque esto se manejó durante toda la campaña y obviamente durante la transición una vez electo el presidente López Obrador. Desde el año anterior a la campaña, o sea, desde 2017, el presidente me pidió que lo acompañara, me invitó a acompañarlo como secretario de Comunicaciones y Transportes, lo que fui los primeros 20 meses del gobierno del presidente. Durante todo ese tiempo nos dimos a la tarea de revisar el proyecto magno del presidente Peña Nieto, que era la construcción del aeropuerto. Era un proyecto muy polémico, su tamaño, su costo, el sitio en donde se decidió construir. Todo esto era complicado. Entonces, nos dimos pues a la tarea durante todo ese tiempo, la campaña y muy particularmente la transición, de analizar la situación del proyecto. Desde que estábamos en campaña, yo comenté que si el presidente fuese el licenciado López Obrador, iniciaríamos una serie de auditorías técnicas para ver la viabilidad de ese proyecto, cosa que hicimos los primeros días después de la elección, ya que el presidente Peña Nieto aceptó que antes incluso de que le dieran su constancia de presidente electo al licenciado López Obrador, pudiéramos ya hablar con la contraparte. Entonces nos encontramos con un proyecto complejo, difícil, con muchas cuestiones por resolver y nos dimos cuenta que no era conveniente continuar el proyecto. Esto fue muy polémico. Claro. Y se decidió en octubre de 2018, antes de la toma de posesión, cancelarlo después de 4 meses de trabajos, de grupos, de estudios, de foros, de discusiones, en fin. Es seguramente el proyecto más discutido en la historia de México. Por mucho. Pero sin embargo, la discusión fue en términos generales superficial y parcial. Al decir superficial es que nos quedamos en la epidermis porque como se dio en la fase de la campaña política, se politizó el asunto. Un asunto que era estrictamente técnico se politizó. Y hubo los bandos que apoyaban al licenciado López Obrador que decían hay que acabar con ese proyecto y los que apoyaban a los otros candidatos que decían hay que seguir con el proyecto. Y después cada uno de los bandos tomó las decisiones o las definiciones o los planteamientos que se hacía cada uno de los bandos como dogmas de fe. Entonces la discusión en muchos casos fue un diálogo de sordos que dejaban los mismos, los que estaban a favor y los que estaban en contra.
nosotros hicimos estos estudios e informamos durante 4 meses. Pedimos a grupos profesionales, a asociaciones civiles, a especialistas, a ingenieros, que nos dieran sus puntos de vista sobre el proyecto. Algo así como 400 documentos, los analizamos y los subimos a una página que todavía vive y que está a la disposición del público. Sin embargo, se continuó así este asunto y cuando el presidente decidió someterlo a una consulta pública informada, porque durante 4 meses lo hicimos, decidió quienes fueron a votar que se suspendiera el proyecto mismo, que era la misma solución que era a la que habíamos desde luego llegado con los estudios que hicimos y con los análisis que hicimos de todos los casos. Pero al decir que se discutió puntualmente, era porque los ecologistas hablaban de ecología, los financieros de finanzas, los ingenieros de la solución de sus problemas técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Los grupos sociales con sus dificultades. Lo que yo planteo en este libro, lo que yo quise hacer en este libro, es que, y decidí hacerlo en el día mismo que me retiré de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es dejar un testimonio de todo lo que hicimos, lo que vimos y lo que encontramos y lo que nos llevó a la decisión de la cancelación. Y también en el libro explicar qué se hizo para la cancelación, cómo se hizo la cancelación y cómo se terminó la cancelación. Entonces, este es un libro que es un testimonio de algo integral que se había discutido a pedacitos, digamos así, un testimonio integral para que lo tengan todos los interesados. Sobre todo yo, que a mí me atacan tanto porque yo defiendo que lo hayan cancelado, me tengo que informar, maestro. Claro. Oiga, ingeniero, que usted es ingeniero, hay que contarle al público, perdónenme, no los voy a pelar con su tiempo, tengo que hablar con el ingeniero. Rápido. Nunca me lo amenazó nadie, ni lo quisieron untar la mano Ya para que ve dijera, que era la usanza de era la aquellas usanza de antes, administraciones. para que no, pues, usted dijera sí, que siga. Pero aquí entre nos. Mire usted, hoy tengo 84 años. Ay, se ve Tengo usted muchos más años, chavo. tengo muchos años de funcionario público y de funcionario universitario. Durante 60 y tantos años que he trabajado para el sector privado, para el sector público y para la universidad, he demostrado que tengo mis principios firmes y que soy un hombre ético en el sentido estricto del término. Nadie, con toda franqueza hablando, y lo digo con un gran orgullo y sin presunción alguna, nadie se atrevería Sí, no. Eso. a tratar de untarme la mano. Qué bonito. Porque saben, desde antes, saben la respuesta. Este libro que estoy escribiendo es un libro libre. Es un libro que no es un libro técnico. Lo traté de hacer sencillo para que lo entienda la gente de cualquier especialidad. O Claro, subespecialidad. claro. No es un libro técnico. Lo traté de hacer objetivamente con la verdad, con mi verdad, desde luego, con la verdad, para que quienes lo lean estén más informados, que ratifiquen su punto de vista a favor o en contra, o que lo rectifiquen a favor o en contra, pero que estén informados de todo, porque se discutió a pedacitos y aquí se presenta integralmente, y no solo los aspectos estrictamente, llamemos, formales del tema, sino incluso lo que yo llamo las entrañas mismas de la Eso. decisión. Oiga, ingeniero, y antes de que me vayan a cortar, ay, porque el tiempo aquí en la tele corre, para poder normar criterio, ya se estrena el AIFA el lunes, ya Sí. está en condiciones, sí está lo suficientemente terminado. ¿Ya lo vio usted? Ya lo vio, y le voy a preguntar algo. Yo lo veré el lunes. Lo va a ver el lunes. Pero, oiga. Pero he seguido, no lo conozco personalmente, llamémosle, pero he seguido la construcción. La construcción es una espléndida construcción
y el aeropuerto es un aeropuerto de gran dignidad. Ahí está. Oiga, pero que no lo vayan a sabotear porque también hacen falta los slots. O sea, que otras líneas decidan ir a Ya aterrizar hay muchas, ahí. señora, incluso bancos que están viendo la Ay, posición sí, y todo ese porque rollo. si Sí. no- Lo que pasa es que cuando ya la ven y ven la calidad de la construcción y todo eso, pues A ya mí me mejor da mucho dejan de coraje. hacerla de todos. Exactamente. Ingeniero, será un gran aeropuerto. Hay que invitar al público a que lea la cancelación. Así es. Pero de El veras. pecado original de AMLO. Porque fíjense que es bien fácil alegar a lo tonto sin Sí. tener los pelos de la burra en la mano. Como ya lo dijo el ingeniero, se entiende, por favor, lo puede uno leer y entenderlo. Javier Jiménez Espriu, muchas gracias por esta labor. Gracias, y por este ingeniero. regalo que nos hace, ingeniero. Y a conseguirlo. Es un testimonio y yo les agradezco a ustedes su invitación y para que la gente sepa que está a su disposición esa información y que eso los podrá hacer les podrá hacer ver más claramente Claro. cómo se toman las decisiones, cómo se tomaron las decisiones Claro. y muy particularmente esta que ha sido el estigma del gobierno y por eso le llamo el pecado original. Qué porque maravilla. Cuando nacimos como gobierno, sí. ya teníamos Ya lo ese veníamos, pecado sí, original. ya venía Ya ahí traían con ese nosotros. pleito. Muchas Gracias, ingeniero. Un aplauso al ingeniero. Gracias.